Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Tiller Cabezas Cabezas. La dinámica de hoy es hablar acerca de los juegos tradicionales, especialmente la rayuela o el pachacajón. El pachacajón anteriormente se jugaba en el Pacífico colombiano y todavía se sigue jugando en los pueblos del Pacífico. Vamos a hablar cómo se jugaba antes, cómo ha sido su evolución, sus reglas, su espacio, compañeros, se jugaban personas con discapacidad y factores de cambio. Bueno, el día de hoy tenemos un acompañante, mi tía Zoila, el cual hoy nos va a decir cómo se jugaba antes y pues yo voy a decir cómo lo jugaba yo. Bueno, tía, la primera pregunta es, ¿cuáles eran las reglas del pachacajón? Bueno, la regla del cajón, como dice usted, se hacía un cuadro de 5, de 3, 2 y 5 cajones. Ajá. Y entonces con una piedrita uno le iba tirando, cada cajón tenía su numeración. Y a medida que usted iba ganando llegaba hasta el quinto, pero si usted llegaba y pisaba una raya, perdía. Y ya tenía que empezar la otra persona, que a veces era entre 4 o 5 personas que se colocaba uno a jugar, ¿sí? Y cuando ya la persona que hizo todos los cajones completos se volteaba y ahora sí la tiraba de espalda, que cayera al lugar donde era, si era el cajón 1, el cajón 2, el cajón 3, donde le tocaba, ¿sí? Y entonces a veces el que ganaba le daban en la mano 1, 2, 3, ¿ya? ¿Me entiendes? Sí. El que ganaba le daban 1, 2, 3. Tres. Y al que perdían lo sacaban del juego. Ah, claro. No, ¿Ya? pues yo también así también lo jugué. Lo único que cambiaba ahí era que nosotros, una de las reglas eran que eran máximo 10 participantes. No aceptábamos más. Acá era, bueno, sus 5, sus 6 y eso. Había cambio, ¿ya? Ajá. Había cambio. El que perdía pues ya no jugaba más, si venía la otra participante, ¿sí? Entonces, o si no, también se jugaba ese chapacajón con la condición que el que ganaba se tomaba un vaso de agua. Un vaso de agua. Y ¿Ya? el que perdía, O sea, el que perdía se tomaba un vaso de agua y el que ganaba le daban una gaseosa, un pan, algo así. ¿Ya? no, a nosotros no. Yo cuando lo jugaba, los que perdían tenían que esperar a que terminaran los que quedaban. Y ahí entraban otra vez a jugar. Porque todos queríamos bueno, jugar. porque como todo es cambio, entonces eso era para hacer la emoción del juego. La emoción. ¿Sí? ¿Qué emociones? Para que se motivara. Es que con uno sacando al perdedor, entonces el otro participante entra al lugar del que perdió. Claro. Y él hace su forma de no perder, ¿sí? Él juega tratando de no perder, porque como había un logo ahí de que el que ganaba se tomaba la gaseosa con el pan, claro, entonces la gente, los participantes, no trataban de perder por ganarse su gaseosa, aunque eso no era nada, pero esa era la emoción Claro. del juego, ganar. No, nosotros no jugamos, nosotros no jugamos con y eso. el que perdía le decían toma su poco de agua. ¿Ya? Para que cuando va a su casa ya no va a comer porque ya va lleno de agua. ¿Me entiendes? Un poco de agua. Sí, No, pues eso era lo que se hacía como por motivación. ahí ya era más que todo, era como un negocio, es más que todo. Nosotros más que todo, la idea no era como negocio. Ajá. O sea, es como cuando la gente empieza a recochar, porque Ajá. lo que hacían era reír de la persona que perdió, era risa y risa porque lo están haciendo tomar agua, ¿ya? Claro. Y los otros que ganaba, pues también era porque él no le colaboraba a nadie, no le daba un pedacito de pan a nadie. Entonces, eso la gente se ponía como a reír para ser parte del juego. Ah, claro. Nosotros lo jugamos más que todo era por el disfrute, el tiempo libre y la y diversión. la gente lo hacía era por divertirse, porque imagínense, salía uno del colegio y llegaba tarde a su casa porque hace jugando chapacajón.
Ajá. ¿me entiendes? Sí, sí. Llegaban. Pero por otro lado también, cuando la gente se emperla en un juego, desvía el estudio, ¿me entiendes? Ah, entiendo. Desvía el estudio porque se envician. No le Claro. están parando bola a la clase, que no ven la hora de que suene la campana para salir a jugar chapacajón o otra clase de juego. Bueno, qué materiales se utilizan? ¿Qué materiales y qué espacios se utilizaban en qué espacio lo jugaban? ¿En qué material? Eso se hacía en la cancha, en los andenes, Ajá. en el colegio, en el patio, ¿sí? Pues en el lado de la iglesia. En la iglesia. Ajá. O sea, buscaban el lugar donde hubiera Los cuadros. el cemento. O sea que el material era el piso, sí, el piso era el material. Sí. Utilizábamos piedra, yo también utilizaba piedra. Y se hacía el marco con tiza. Con tiza. ¿Sí? Ah, Se tiza. hacía el marco con tiza. O carbón. O carbón, bueno, algo que haga el cuadro. Claro. ¿Sí? Y las piedritas eran así, si no eran ese zumbambico que ese, o piedritas que sean anchitas, algunos cogían y hacían, aplastaban el barro. Ah, el barro. Una bola de barro. Ah, eso también hacía yo. Para que se asegurara para que pegara en el piso. para que cuando tirara no rebotara, sino que, ¿me entiendes? Yo ese pachacabón en la escuela no lo llegué a jugar. No sé si que esas costumbres fueron perdiendo a medida que pasaron el tiempo, se han ido perdiendo. No sé si por los profesores van olvidando las tradiciones, pero yo más que todo eso lo jugaba en el barrio. No, en el barrio se fue el pachacabón bastante. Y esto se hacía era cuando la gente ya salía del colegio, de estudiar así, o se iban así como parecía a la cancha del hijo o a la pero entonces ahí hacían su marco para jugar. Nosotros más que todo jugábamos, yo lo jugué en el barrio. Sí, es que en los barrios, más que todo eso también lo hacían en los barrios, pero en los andenes. En los andenes de la casa. En los andenes de la casa. Sino que como empezaron ya los viejos a decir que el diablo jugaba, que yo no sé qué, y empezaban ya, cuando estaban haciendo ese chapacajón, empezaban a echarle agua para que no jugaran más. Desde ahí se fue perdiendo la tradición. Desde ahí se fue perdiendo, exacto. Ajá. A mí también me decían en el cuento de que el diablo aparecía ahí y también. Sí, entonces cogían y los viejos y le echaban agua para que no jugaran. O sea, como tratar de como ya empezaron con que el tente salía, entonces ya regañaban a los hijos para que no jugaran esa parte del juego de chapacajón. Sí, el pachacabón se ha implementado en todas las regiones de Colombia, pero más se ha practicado en el Pacífico colombiano. Pachacón tiene diferentes nombres, por ejemplo está la rayuela, que es el mismo pachacabón, otro nombre que no se me vienen a la mente. Y era la rayuela, ahora ya la figura era ya diferente a lo que hacía uno en el tiempo de antes, porque la rayuela la hacen como una circunferencia. ¿Me entiendes? Y entonces la circunferencia ellos van haciendo los cajoncitos. Los cajones. Como en forma de triángulo. Ahora ya no utilizan tiza, sino que ya tienen los materiales ahí listos, sí. materiales. Y lo hacían en forma de triángulo. Y ahí perdía más el que juega. Perdía más. ¿Por qué? Porque como no tenía espacio como para uno llegar con los dos pies atrás, ahí ya perdía porque pisaba la raya. Por eso todo hasta ahora dicen, el que pisa la raya pierde. ¿Usted no ha escuchado? Sí. El que pisa pero era por eso. El que pisa la raya pierde. ¿Qué? La pisó y esa era la última. ¿Qué valores promovía el pachacajón? Pues la alegría, la emoción de las personas que lo sentían. El respeto. Lo sentía esa armonía de que en el momento estaban jugando y se estaba sintiendo bien. ¿Sí? Igual de todas maneras, eso como dice usted, había mucho respeto. Ahora es que no se respeta, pero en el tiempo que se jugaba eso, el que le tocó y respetaban su turno. Al que le tocaba le respetaban su turno. ¿Entiendes? Ahora es que ya no, la gente no respeta, y no que ya empiezan a jugar, pero con la pelea, con el disgusto, bueno,
Esto lo jugaban, en su tiempo lo jugaban de todas las edades o de qué edad lo jugaban en su Pues tiempo. de los viejos míos no. ¿No? Ayer era no. Es decir, que mi papá, mi mamá, esos no. Antes No. a ellos no les gustaba que uno jugara eso, por lo que estoy diciendo, porque decían que salía el diablo, que esas cosas. Pero más que todo la muchachada. De ahí tipo 8 años. La muchachada, Muchachada. sí, hasta 10, y la muchachada jugaba. No, Sí. yo cuando jugaba eso tenía como 5 años, Sí, la yo jugaba muchachada eso. sí, pero los viejos no les No, gustaban. no les Ellos gustaba. no les gustaban, lo regañaban a uno cuando uno estaba jugando eso. Porque yo le decía, te van a salir el diablo, deja de jugar eso porque te va a salir el diablo. Así lo amonestaban a uno. También el Pachacabón sí lo jugaban personas con diversidad funcional, discapacidad, se jugaba. Pues dependiendo de la incapacidad. Dependiendo. Porque si la persona está en una silla de ruedas, no la juega. Pero sí, Pero sí ha habido personas que como mudo, como este, y ellos entienden. Entienden, ellos se asomaban a mirar, a ver cómo era, y ellos practicaban. ¿Sí? Los que están en su silla de ruedas no lo pueden hacer, pero ellos sí. Pero ellos hacían otra actividad. O sea, lo integraban, pero no lo incluían. No, o sea, se lo integraban como para que se sintiera bien. Sí, se sintiera bien. Ajá, pero mirar. no lo incluían sí, por lo para que no podía, por la incapacidad. Pero sí había niños que eran incapacidad, como decir, mudo. Una diversidad funcional, mudo. Sí, y entonces ellos miran como hacían los otros y ellos también lo hacían. Entonces, a ellos los incluían y los integraban sí, también. Claro, entonces, se lo integraban es que como ser humano también tiene derecho a la diversión. Claro. Yo sí tuve varios amigos que eran mudos, pero yo casi no recuerdo que yo jugaba con. Nosotros casi no. Sí, no algunos sí, no los integrábamos. A veces uno los encontraba a ellos solitos jugando. Solitos. Sí, o sea, como decir, tenían la retentilla que eso se hacía así y ellos lo hacían. Otra es, esto lo jugaban hombres, en género hombre y mujeres lo jugaban. Sí. Hombre y mujer, claro, hombre y mujer. Hombre y mujeres. Inclusión, hombre y mujer. Claro que más emocionante eran las mujeres, ¿sí? O sea, más que todo lo jugaban las mujeres. Las mujeres, pero los hombres también jugaban. O sea, ellos se vinculaban con las mujeres ahí. Yo lo jugué también, yo lo jugué. Sí, y lo jugaban. Usted jugó casi todos los juegos tradicionales, como la rayuela, el cabo. Esa pigüilla que le decían. Pigüilla. Le decían en ese tiempo, le decían, vamos a buscar cabo o pigüilla. Pigüilla. Yo siempre lo he conocido como pigüilla, como cabo. Como cabo, es que ese es el cabo, pero que la pigüilla es como esa más delgadita. Y el cabo es grueso. Es también el miromirón, que ya nosotros le decíamos el puente se ha quebrado. Uno le decía el puente se ha quebrado. Miromirón, donde está la buena gente. Nosotros le decíamos el puente se ha quebrado. Hay mucho bueno. Que decía que dice, pero esos nombres, el rey que ha de pasar, el hijo del conde. Esos nombres de... Y uno que le tocó se quedaba ahí. Se quedaba ahí quieto. Yo no me acuerdo que yo jugué, por ejemplo, bola, que es un juego tradicional, el ya también, el ya. Yo también jugué ya bastante. Ya, ¿qué más? El escondite, o un juego tradicional que llamaba bote también, que uno se ponía de espalda y tiraba el bote hacia atrás. Uno salía, ese era el bote, era el pueblo el escondite, sino que nosotros le hicimos un bote de otra manera. Nosotros tirábamos un bote hacia atrás y ahí salíamos a corretearlo. Y no teníamos, en el bote no teníamos que tocarlo, sino que decíamos, ahí está que lo pinchaban a uno. ¿Cuál? Que uno corría, uno llegaba y ¡tum! Tocaba la bola, ¿no? Ajá. Y se regaba y a la que quedó la cogió y entonces uno lo correteaba y lo pinchaba y bueno, ya perdía. Y otra vez y lo pinchaban a uno tenía que correr y para que no le dieran. Y el Jamie. El Jamie. Sí, Jamie. Ese Jamie uno lo jugaba más como, el Jamie es como el tenis. Digamos así, el tenis. El tenis es con la raqueta, con la raqueta y tal. Pero el Jamie, ese era así. A lo que ya venía la Paula tiraba. Y entonces el que le llegaba perdía. Claro, como. Sí, pero era con la raqueta o sin la raqueta, esa. El Jamie, sí, también.
Bueno, ya para concluir, aquí hicimos un repaso de los diferentes juegos tradicionales, pero el principal era la rayuela o el pachacajón, que eran que todos jugamos en el Pacífico. Mi tía es de Barbacoa, yo también, con mi tía, ella fue la que me escribió a mí. Ella también lo ha jugado, yo también lo he jugado de diferentes maneras, como pudimos ver. Ella lo jugó de una manera y yo de otra, aunque hay algunas similitudes en la variación del juego, pero que a través del tiempo fueron evolucionando. Hoy en la época de ahorita, estos juegos casi ya no se ven en los niños, ya que ya con la aparición de la tecnología se fueron perdiendo. Y los materiales que utilizan hoy en el pachacajón, ya no, antes utilizaban la tiza, que nosotros usábamos el carbón o cualquier cosa, el barro. Y ahora ya vienen los materiales hechos, tía. Ya vienen los materiales hechos, nomás es para organizarlo ahí ya. No, no hay necesidad de uno diseñarlo, sino que ya vienen ahí, ya. Entonces, mucha evolución. Entonces, eso yo perdí, eso ha generado que se pierda la tradición. Bueno, pues, eso era.